La globalización es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo unificando sus mercados, sociedades y culturas a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les da un carácter global. Es un proceso dinámico producido principalmente por las sociedades que viven bajo el capitalismo democrático. Los enfoques son: político. La conflictividad política se da por los conflictos internacionales que amenazan a la paz mundial, la invasión de Estados Unidos en Irak y el terrorismo fundamentalista que manifiesta la incapacidad de las organizaciones internacionales, por ejemplo la ONU que no pudo detener a Estados Unidos en la guerra contra Irak. Económico. Luego de la Guerra Fría es difícil pronosticar el comportamiento de la economía mundial. En la década del 80 el primer país en el ámbito económico fue Japón, mientras que el perdedor era Estados Unidos. En la década del 90, la economía de Estados Unidos recuperaba su liderazgo, se convertía en potencia mundial. Los países emergentes, como Argentina, implementaron reformas precapitalistas. Crecían con tasas mayores a los países industrializados. Había necesidad de desmantelar el estado de bienestar social. El mundo actual era injusto, había pobreza mundial, desigualdades regionales, y también había una distribución de la riqueza desigual. Los países desarrollados tenían mayor riqueza mientras que en los países en desarrollo la pobreza era mayor. La producción agrícola se dividía en PI, los cuales protegen y subsidian a sus productores, y en PET tenían capacidad de producción pero necesitaban mercados donde venderlos. Las políticas comerciales vigentes son causas de la pobreza o desigualdad. Países desarrollados son Estados Unidos, Canadá, la mayoría de los estados europeos, Japón, Australia y Nueva Zelanda. Viven menos del 20% de la población mundial, pero posee más del 80% de la riqueza total del planeta. Los ingresos medios de sus habitantes son elevados, por encima de los $20.000 anuales, estos hacen posible un elevado consumo en estos países, que favorece el crecimiento de sus economías. Cuentan con una industria potente y tecnológicamente avanzada, infraestructuras adecuadas y una gran cantidad de servicios de calidad. Países subdesarrollados son algunos países latinoamericanos como Argentina, Brasil, México, Colombia, Chile, Costa Rica y Venezuela, así como también Rusia y otros países de la CEI. Se incorporan China, Corea, Singapur, entre otros del este y sudeste de Asia. Cuentan con economías que no generan niveles de riqueza como la de los países desarrollados, presentan un crecimiento económico que en algún momento podría generar un mayor bienestar a la mayoría de sus habitantes. Países no desarrollados. Se encuentran los países más pobres del planeta, que se localiza en Asia Meridional y Oriental, en Centroamérica y sobre todo en el África subsahariana. Los ingresos son muy bajos, en algunos casos no alcanza los $2.000 anuales, lo que explica el bajo nivel de consumo. En ellos la industria está poco desarrollada, porque su economía se basa en la explotación de recursos naturales que se destinan a la exportación. Tienen una fuerte dependencia de los países desarrollados, de los cuales obtienen tecnología, bienes de consumo, préstamos financieros, etc. ¿Qué es la teoría de la dependencia? La teoría de la dependencia sostiene que el subdesarrollo es producto de una situación muy compleja por la cual los países menos desarrollados dependen en los aspectos económicos, políticos, culturales y militares de los países desarrollados. En América Latina, por ejemplo, la dependencia nació en la etapa colonial y fue superada en primera instancia en los procesos independentistas. Para poder vender más a los países establecen acuerdos con otros, llamados bloques económicos o integraciones regionales. Los gobiernos firman acuerdos y establecen normas que regulan las importaciones y exportaciones de bienes y servicios. Los miembros de un bloque económico se ponen de acuerdo en cómo establecer relaciones con otros bloques.
no garantizan igualdad o disolución de problemas sociales. Existen tres tipos de asociaciones. Áreas de libre comercio. Estos eliminan aranceles entre los miembros, ejemplo la NAFTA. Mercados comunes. Estos buscan poner en común todos los recursos económicos, establecen barreras exteriores y elaboran programas de cooperación económica financiera, ejemplo, la Unión Europea. Agrupaciones comerciales. Estas son asociaciones económicas para el comercio de un producto. Pero hay intercambios no registrados, que suelen ser considerados como ilegales. Tráfico de drogas o narcotráficos, que consisten en facilitar o promover el consumo de determinadas sustancias estupefacientes y adictivas. Las áreas productoras no coinciden con las consumidoras, por lo que se genera un tráfico denominado rutas de droga. Tráfico de armas. El dinero que se genera es de tal magnitud que muchas veces determinan conflictos en algunos países. La venta ilegal de armas se concretan en los países de menor desarrollo. Tráfico de personas, se conforma por diversas redes que compran y venden mujeres, niños y trabajadores migrantes. Existen redes de tráfico de personas dedicadas a transportar a estos emigrantes a cambio de una importante suma de dinero. Todo esto lleva al blanqueo de dinero, el cual consiste en colocar el dinero en negro en el circuito legal financiero y bancario a través de complicadas operaciones de compra y venta de bienes. Los países más poderosos se denominan países centrales porque son los que determinan la evolución económica y política del mundo. Los países se diferencian en tres. Centrales. Realizan distintas fases de su proceso productivo en diferentes países, ampliando así su mercado por medio de las transnacionales. Diseñan tecnologías de la información y de la comunicación, estas agilizan sus procesos productivos. Estados Unidos, Europa Occidental y Japón son sus mejores representantes. Periféricos. Sus actividades económicas son principalmente agropecuarias y pesqueras, destinadas al autoconsumo, proporcionan mano de obra barata y leyes flexibles para la implantación de transnacionales. Ejemplo, África, Asia Meridional y buena parte de Centroamérica. Semiperiféricos. Adoptan tecnologías, participan en la producción de bienes como mano de obra calificada, consumen los bienes y servicios generados por las transnacionales. Ejemplo, los nuevos países industriales asiáticos, así también como China e India, los países del cono sur de Iberoamérica, los de Europa del Este y parte de las ex-repúblicas soviéticas. ¿Qué es la deuda externa? La deuda externa es la suma de las deudas que tiene un país con entidades extranjeras. La deuda externa con respecto a otros países en la mayoría de veces se da con frecuencia a través de organismos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Cuando un país deudor tiene problemas para pagar su deuda, esto es, para devolverla junto con los acordados intereses, sufre repercusiones en su desarrollo económico e incluso en su autonomía. El principal argumento para que un país contraiga una deuda es que teóricamente permite conservar los recursos propios y recibir recursos ajenos para explotar, procesar o producir nuevos bienes y servicios. Sin embargo, se vuelve un problema cuando dicho dinero no se utiliza en aquello para lo que fue solicitado, cuando se usa de manera ineficiente o cuando las condiciones de devolución se endurecen.